Así que continuamos en la celebración del renacimiento en el conocimiento del Dios viviente, Jesucristo, Dios Hijo y Salvador. Decía la importancia de los padres y los padrinos con respecto a esta bendita de Dios, nuestra amada Victoria, que hoy empieza en el renacimiento, en la celebración del renacimiento en el conocimiento del Dios viviente. La importancia de los padres y los padrinos. Bueno, Victoria ahorita es niña y como niño no, tiene que ser guiados por tutores. En este caso los padres y los padrinos. Estos van a velar no por la situación económica de Victoria. No se trata del dinero, siempre uno está reflejando las cosas en el regalito de Navidad. No. Se trata de su vida espiritual, de que ella sea guiado en la palabra del Señor, como está escrito en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará del Señor nuestro Dios. Entonces esa es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Pues recordamos también, como está escrito en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 5, que Dios no se olvidará de la maldad de los padres hacia los hijos. En este caso los padrinos también vienen siendo los segundos papás de la bienaventurada Victoria. Entonces, Dios no se olvidará de la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Y cuáles son aquellos que lo aborrecen? Bueno, los que prefieren estar en el mundo sin el conocimiento de papá, sin el conocimiento del Dios nuestro. Entonces, muy importante la labor de los padres y de los padrinos en este presente caso para mi amada Victoria, ¿eh? Para que ella siempre sea guiada en los caminos del Señor. Mi amada Victoria, eres mi amada Victoria, eres bienaventurada, llena estás de gloria para siempre prosperada. Hoy comienzas el camino del nuevo pacto sagrado. En un hermoso destino, Dios siempre está de tu lado. Ahora brillas más que el sol, con ángeles que te cuidan, seres de bello fulgor que te protegen la vida. Eres tú predestinada, fuiste escogida por Dios, de Dios eres muy amada, para siempre oirás su voz. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Bienvenida, Victoria bendita de Dios, a el cuerpo de Cristo, la amada iglesia. El bautismo verdadero. Hoy vamos a hablar del bautismo verdadero. De esto hay mucho que decir. Difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para hoy. Empezamos recordando que el bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero los curas, los pastores no nos enseñan eso, de que el bautismo de Juan era de arrepentimiento. ¿Me entiendes? Pero veo a mi amada Victoria y me pregunto, ¿de qué tiene de qué arrepentirse Victoria para yo verme en la obligación de bautizarla en el bautismo de Juan? ¿Tendrá Victoria algo de qué arrepentirse? Es una niña inocente, virgen, pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. No tiene maldad. No hay maldad. Así que, ¿cómo me veo yo en la obligación de bautizarla en un bautismo, en el bautismo de Juan, sabiendo ahora que el bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento? El bautismo de agua. No puedo hacerlo. Sería una falta al Espíritu Santo de Dios, que me ha revelado cuál es el verdadero bautismo. El bautismo de Espíritu Santo y de fuego del Señor. Amén. Amén.
Por otra parte, veo que una persona bautizada con agua no es perfeccionada, pues el lavamiento de agua natural era un ritual que no purifica a la persona, no la cambia ni la transforma. O sea, se meten en el agua, se sacan en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y siguen siendo los mismos malos. ¿Por qué? Porque no hay un cambio, no hay una transformación. Porque ese cambio y esa transformación la da es el conocimiento. Y ese conocimiento es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es poder de Dios. Y el poder de Dios es la palabra de Dios, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, de este evangelio, el evangelio que le fue dado al apóstol Pablo, el evangelio de Dios, porque es poder de Dios, dinamita pura, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que es por fe, no por agüita. Entonces dice, pues con el agua líquida puedes lavar el cuerpo, pero no puedes lavar la conciencia. No se puede lavar la conciencia. Entonces, ese bautismo de agua no te da, es un ritual que no trae ningún beneficio a la vida del ser humano. Es un ritual que se usó para el pueblo de Israel, ya grandes adultos, para que se arrepintieran y se devolvieran al Señor nuestro Dios, porque se habían retirado, se habían alejado de la verdad de Dios, aun cuando Moisés se lo explicó, aun cuando los profetas lo dejaron por escrito. No creyeron que el Cristo venía a bendecir a todas las naciones. ¿Y qué se busca con el bautismo? No es estar cerca de Dios. Eso es lo que buscan. Pero para estar cerca de Dios no se necesita ser bautizado con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Porque esto es lo que transforma y lo que regenera al ser humano. Ahora bien, ¿cómo consigo el ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego? Según el versado en las Escrituras antiguas y en la voluntad de Dios, este bautismo llega a la persona a través del conocimiento de los misterios de Dios revelados a sus santos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Te está dando a conocer que siguiendo la paz con todos, que es a través de un perdón, siguiendo la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, absolutamente ¿cuánto? Nadie verá al Señor. Pero esto no es por meterte en el agua o echarte agüita en la cabeza o ungirte de aceite en la frente y hacerte la señal de la cruz. No, no, esto es a través del conocimiento. A través que uno va conociendo estas cosas es cuando tú empiezas verdaderamente, no me conviene hacer lo malo, verdaderamente voy a estar cerca de la presencia del Señor porque voy a guiar mi cuerpo, mi camino a la paz con todo. Entonces eso es a través de la forma de pensar. Este conocimiento te transforma, te enseña cómo verdaderamente te acercarás a Dios. Seguí la paz con todos. ¿Con cuánto? Con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es el apóstol Pablo el que nos enseña el verdadero bautismo. El verdadero bautismo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, Él vino a cumplir la ley. Jesús de Nazaret vino a cumplir la ley, no a abolirla. Vino a cumplirla. Y cumplir la ley era hasta morir en la cruz. Pero luego resucitó el otro, el que resucitó de los muertos. Y este que resucitó de los muertos sí vino a abolir la ley para darle el nuevo paso
para abrir el camino del nuevo pacto. Libro histórico de Hechos, capítulo 19, 1 al 7. Aquí Pablo explica los dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pablo lo explica muy claro, muy bien. Libro histórico de Hechos 19, 1 al 7. En el transcurso de los sucesos, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo, Apolo y Pedro, que es Cefa, ellos bautizaron con agua. Pero Pablo después, viendo la disputa que había, la discusión que traía aquello, Pablo decidió y dijo, hey, pero si es que el Señor me aclaró a mí que yo no tengo que bautizar con agua, sino predicar el Evangelio, que ese es el bautismo del Espíritu Santo, o sea, llevar conocimiento a los creyentes, a los oyentes. Así que en el transcurso de los sucesos, mientras Apolo estaba en Corintios bautizando con agua, Pablo pasó por las partes del interior y bajó a Éfeso y halló a algunos discípulos y les dijo, Pablo le dice a los discípulos, ¿recibieron Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le dijeron, si nunca hemos oído si hay o no Espíritu Santo. Y Pablo le dijo entonces, ¿en qué fueron bautizados? Les hizo una pregunta. Ellos, los discípulos, dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Estamos leyendo ahí? Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo en símbolo de arrepentimiento. Miren, más claro no cantan los gallos, no canta el gallo que le cantó a Pedro. Diciendo al pueblo que creyeran en aquel que había de venir después de él, es decir, en Jesucristo. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que a los que oyeron, creyeron, y a los que creyeron, fueron bautizados. Exacto. Porque el bautismo de agua no tenía poder alguno para que ellos fuesen bautizados recibiendo al Señor, porque no habían recibido al Señor. De hecho, ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Pablo se los aclaró. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, pero por la palabra de Dios. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir. Tiene una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Pero en las Sagradas Escrituras también está metida la mano de los escribas. También está metida la punta del lápiz del hombre humano. También está la palabra que es inescrutable. O sea, que queriendo conseguirla, no la hallas. Porque es de Dios la revelación. Es a quien Dios le quiere revelar. Es a quien Dios le quiere aclarar. Por eso nosotros hoy nos sentimos bendecidos con toda bendición, porque es que el Señor nos ha reunido aquí para aclararnos estas cosas. Y esto es una bendición, pues todos queremos adorar y alabar al Señor nuestro Dios, pero también lo quiere el Papa. Ahora, el Papa lo estará haciendo bien si está enseñando a adorar imágenes. Y las Sagradas Escrituras dice que no debemos de adorar imágenes ni venerarlas. Todo lo que está arriba en el cielo, María, Jesús de Nazaret, todo lo que está arriba en el cielo, doctor José Gregorio Hernández, etcétera, San Benito, San Isidro, todo eso está arriba en el cielo. Pero el Señor dice que no te harás imágenes de nada de lo que está arriba en el cielo para venerarlo.
para adorarle, para rendirle culto. Y eso es lo que enseña la congregación católica, apostólica y romana. ¿O no es así? Pero ellos están pensando que lo están haciendo bien. ¿Ven? Para eso vino el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de Dios que le fue dado al apóstol Pablo, o sea, las buenas nuevas de salvación. Gracias, vaya con el Señor nuestro Dios. Dios me le bendiga. No le digo que Dios la bendiga porque usted está bendecida. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pues está escrito que Dios conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Como está en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. El fundamento del Señor está firme, teniendo este sello. El sello es que nosotros hemos sido circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, sino en el Espíritu. O sea, que nosotros éramos unas personas que creíamos en algo y que ahora hemos sido transformados, hemos sido cambiados nuestra forma de pensar y automáticamente ha cambiado nuestra manera de vivir. Así que ya ahí hay una circuncisión, una separación de nuestra vida anterior con nuestra vida nueva. El fundamento del Señor está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conocerá el Señor a nuestra amada Victoria. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Amén, lo recibo. Como está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, con paz, con conocimiento, paciencia. La paz no llega del cielo, la paz se construye y eso es a través del conocimiento, construimos la paz. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Guardar qué? La unidad del Espíritu. ¿Y cuál es el Espíritu que nos rodea y que está sobre nosotros? Espíritu Santo. En el vínculo de la paz. Oído aquí, un cuerpo y un espíritu. No habla de tricotomía, habla de dicotomía. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la amada iglesia, y un espíritu, el Espíritu Santo que Dios nos envió y que está en nuestros corazones según Romanos 5:5 y Gálatas 4:6. Así que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo, no dos bautismos, sino un bautismo, el bautismo por el Espíritu Santo y fuego de Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Por eso cada uno como miembro del cuerpo de Cristo tiene su propio don de Dios. ¿Ve? Y por eso uno no le puede decir al otro, no me hace falta. Porque nos hacemos falta todos como miembros de un cuerpo. Pues el ojo no le puede decir a los pies o los pies a los ojos, no me hace falta. Pues si toda la cabeza, si todo el cuerpo fuera un solo ojo, entonces ¿cómo andaría? ¿O cómo comería? ¿Cómo se sustentaría? Así que todos nosotros nos hacemos falta uno al otro porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Y este es el don de Cristo que se nos fue dado a cada uno, para que haya en cada uno humildad. Por lo cual clamamos, bendito. Aquí hay una silla.
Abba Padre, lo recibo. Queridos hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que habléis todos una misma cosa y que no haya división, como lo hubo en Pedro, Apolo contra el apóstol Pablo, por no tener la misma mente y el mismo parecer. Pues Pedro llama al arrepentimiento. ¿Y por qué Pedro llama al arrepentimiento? Bueno, porque resulta que Pedro tiene el evangelio de la circuncisión, el evangelio para la tribu de Israel. Eran 12 apóstoles porque eran 12 tribus y cada uno representa a cada tribu de Israel. Así que ellos, Pedro y los 12, Pedro y los 11 tienen el evangelio de la circuncisión. Y un apóstol para los gentiles, el apóstol Pablo, que es el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué dice Pedro en el libro histórico de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que escribe Lucas? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro no sabía que el pecado había sido quitado en un día, que se había cumplido la palabra del Señor. Dice que se arrepienta para el perdón de pecados. ¿Qué pecado puede tener la bendecida Victoria para arrepentirse? O sea, es ilógico. El mismo Juan el Bautista dijo en el libro histórico de Juan, capítulo 1, versículo 29, al día siguiente contempló a Jesús que venía hacia él y dijo: mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Que qué? Que quita. No dice que va a quitar algún día. Dice que quita el pecado del mundo. La pregunta sería, ¿lo quitó o no lo quitó? Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Porque el justo por fe vivirá. Así que, como está escrito en Mateo 7:1, por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Si yo llamo a alguien pecador, automáticamente yo lo soy. Así que mejor no condeno a nadie y no me condeno a mí mismo. Abba Padre.